Los milagros de la señorita Lupina Cordero. Desde que vi la bravura que traía el mar, con aquel aluvión tan enorme, pude darme cuenta de que nadie iba a escapar con vida. Tenía que ser un maremoto. De inmediato me di por un hombre muerto, y como no había ninguna salida, sentí en mi interior la cobardía que generaba la inminencia de la muerte. Las olas formaron de repente una cordillera tan alta que cuando esa cantidad de agua nos cayera encima, iba a matarnos a todos con el golpe. Y luego los cadáveres, con todo y el caserío, serían arrastrados por la fuerza de la corriente. El peligro que se dibujó en el horizonte cercano era tan grande que los que no soportaron la desesperación se murieron del susto. Era cuestión de escoger la forma de muerte. Por los que sobrevivieran al susto de seguro que morirían ahogados. Lo que venía era la bravura de un animal indomable, de un monstruo. El pánico dominó al poblado completo y en pocos segundos casi todos cayeron de rodillas. Yo también le imploraba a Dios como los demás, pensando que Él era el único que podía salvarnos. Misericordia, Señor, misericordia. Rogábamos llorando, dándonos golpes en el pecho con el puño cerrado. Sentí una doble decepción porque después de venir de tan lejos a curarme, ya que estaba sano, sanito, tenía que entregarme a la muerte, y eso era lo que me encontraba más duro. Todos acabaríamos en el vientre de ese monstruo porque nadie detendría la furia de ese mar. La corriente de agua huía a toda velocidad por la bahía con la boca abierta, rumbo al poblado. Sabana de la Mar era entonces un caserío pequeño al pie de la cordillera oriental y los Haitises, dos cadenas de montañas cuyas alturas acorralaban aquel caserío de tal forma que la única salida era el mar. El pueblo era tan pequeño que el extremo más lejano se veía con precisión desde la única entrada, el muelle, un fuerte construido con 2 o 3 maderones ya podridos y destartalados. Muchos, con el dolor convertido en llanto, interrogaban a Dios: ¿por qué esta prueba, Señor? ¿Por qué ahora? Son más de 100 años viviendo aquí y nunca se había visto el mar revolcarse con tanta bravura. Nadie lo recordaba tan dispuesto a tragarnos de un solo bocado. Apiádate, Señor, apiádate. No me da vergüenza decirlo, injurié. Maldita sea la hora en que pretendí ser más de lo que era. Me tenía que quedar con lo que Dios dispuso para mí. Eso decía dándome golpes en el pecho. Suerte que Dios no escucha las babosadas que uno dice en los momentos difíciles. Es que era muy duro. Yo tenía 36 años y la vida entera me la había pasado tullido, enroscado sobre mi propio cuerpo como una culebra en un palo. Para ir a un lado a otro era arrastrándome como un reptil, y había tiempos en que me volvía loco. Por épocas me ponía tan mal que terminaba de dar el cuerpo y me comía esa asquerosidad. Un día tuve un momento de cordura, creí que Dios me había iluminado y salí así sin saber para dónde. Solo sentía que me llamaban. Iba arrastrándome, montándome en burros y en trenes de esos que había por Sánchez. Me subía en lo que encontraba. Duré casi 3 meses en el camino hasta que llegué a este lugar que parecía el fin del mundo, pero lo logré. Conseguí mi curación la noche anterior del desastre del mar gracias a esa mujer. Ella fue quien me curó. Todas las garras de ese mal que me había doblegado durante toda la vida, y ya sano al día siguiente estaba frente a la muerte. ¿Cómo no maldecirlo? Todo se veía con mis propios ojos lo que iba a suceder. El mar traía una ira tan grande que todavía como a 3 kilómetros parecía que venía voceando. Vuelto loco, de repente lanzó un bramido enorme que de seguro saltó las 2 cordilleras y de paso sacó a los que quedaban entre las casas. Pasmados, viendo ese monstruo con la boca abierta, sabíamos que Sabana de la Mar cabía entre sus garras como 3 veces. El tiempo no daba ni siquiera para huir, y pronto perecería la gente, las casas y los animales. Hasta el más veloz e inmortal de los gatos, esa bravura le ahogaría las 7 vidas. Como no se podía hacer nada en ese momento, la gente solo atinó a caer de rodillas. No importaban el polvo de las calles ni los filos del empedrado para arrodillarse donde quiera, a pedir perdón por los pecados cometidos, para morir arrepentidos. Así se aprovechaba la única posibilidad de entrar puros al reino de los cielos. En eso de pedir perdón yo no estaba tan desesperado porque pensaba que en la curación también me fueron perdonadas las culpas. Yo solo me aferraba a mi vida, esa vida nueva que esperé durante tantos años y que ahora iba a perder tan pronto. Debido a que el mundo entero venía de repente a caerle encima a Sabana de la Mar, todo estaba vuelto un caos. Algunas madres apenas habían podido agarrar a sus hijos más pequeños. Así morirían con ellos entre sus brazos. Las parturientas se apresuraron por parir unas vidas que de inmediato entregarían a la muerte. Los ancianos daban pena.
La brisa los tumbaba y los arrastraba por el suelo. Rodaban junto a los cocos caídos de las matas y nadie podía ayudarlos. Los más jóvenes, los que estaban llenos de vida, se golpeaban contra el suelo tratando de morir de cualquier otra forma que no fueran ahogados. El caos se hacía más grande porque los bravidos del mar no dejaban de escuchar casi nada. Solo una mujer atinó a buscar una solución con sentido común, y ella fue la señorita Lupina Cordero. Pero sus posibilidades eran sumamente remotas porque ella casi nunca había salido a la calle, estaba inhabilitada de una pierna y era ciega. Como pudo, rápidamente escogió tres de sus abnegadas ayudantes y las mandó con las tres cruces de su altar en los hombros. Iban a buscar a la autoridad del pueblo, el único socorro en aquella desgracia. Para suerte de todos, encontraron al síndico, que venía hacia ellas. Se habría pasado entre la gente de la calle. Él tenía que plantar los cruces frente al mar, justo ahí, por donde entraría esa figura monstruosa a engullirse al poblado. De seguro que tendría que entablar una lucha cuerpo a cuerpo con aquel animal gigante. La misión parecía en vano, porque ya el mar venía con un infernal olor a muerte que le brotaba airado de esa boca enorme, con la dentadura hecha de las plumas blancas. La lengua que se le formó con el agua turbia completaba el cuadro de terror. Traía unos movimientos malignos con los que parecía saborear lo que estaba a punto de tragarse de un solo bocado. Y ante la inminencia de lo que veía, esa mujer con tantas limitaciones fue lo que se atrevió a intentar algo, porque su fe estremecía montañas. Todos estábamos concentrados en hacer nuestras peticiones y encomiendas al Señor, a Jehová, a Yahvé, a las tres divinas personas, al Espíritu Santo. Solo se recobró algo de esperanza cuando vimos a las tres jovencitas que eran de la legión de la señorita Lupina Cordero, que venían caminando como tres vírgenes. La esperanza era remota, sí, pero esperanza al fin y al cabo. Y venía de una mujer que tenía mucha fuerza espiritual, aunque no todos se la reconocían, porque algunos del poblado habían acogido con indiferencia sus poderes. Las tres jóvenes salieron bajo el aguacero y mojándose, traían la ropa empapada, pegadita del cuerpo. Al instante todos sabíamos que ellas buscaban al síndico. Vengan, les dijo él, alcanzándolas, como si supiera que venían a buscarlo. Había ido a su encuentro con un pico en la mano. Solo cuando lo vi en eso supe que él era el representante del pueblo, o de ese caserío que no parecía un pueblo sino un montón de miseria levantada en forma de casuchas y arruinadas por el polvo. Porque Sabana de la Mar no era más que un poblado gris acorralado por montañas y mar por todas partes. Vimos al síndico correr hacia la costa luchando contra el ventarrón, que quería devolverlo. Lo seguían dos o tres hombres. Él los había arrancado del corazón, de las calles, para que ayudaran a las chicas con los cruces. Ellas iban detrás mientras la brisa les combatía las túnicas blancas pegadas al cuerpo por delante. El telar que les sobraba por detrás parecían alas batidas. Yo mismo, por agradecimiento, corrí tras ellos. Iba dispuesto a ayudar en lo que pudiera. El resto no hacía nada porque parecían estar seguros del fracaso. Creían que el síndico y sus acompañantes serían los primeros en entrar al poco deseado reino de la boca de ese monstruo indetenible en el que se había convertido el mar. Mi extrañeza llegaba a la cúspide, porque aunque alguna gente del poblado tenía fe en la señorita Lupina, ninguna se parecía ni remotamente a la que yo sentía. Esa fue la fe la que me hizo trasladar desde el otro lado del país hasta aquí. Mirándolo todo, pensaba en lo extraña que es la vida. Tanta gente viviendo junto a la señorita Lupina Cordero y casi todos ignorando su virtud. La noticia sobre la fuerza de su poder era algo que se había regado con todos los confines del país. Se hablaba de ella en secreto. Querían evitar que lo supiera ese personaje diabólico que era el tirano Trujillo. Cuando lo supo, la mandó a buscar muchas veces, pero como nadie se atrevió a llevársela, él se vio obligado a cruzar la bahía y a venir personalmente a confirmar de lo que se trataba. Tuvo que esperar más de una hora para ser recibido. La vio, pero no sintió que ella tuviera ningún poder por encima del suyo. La encontró rodeada de tanta miseria que tuvo piedad, tal vez una de las pocas veces que albergó ese sentimiento. Se condolió y le regaló una papeleta de 100 pesos, una fortuna para la época. Por todas partes se hablaba de sus milagros, de locos que ella había devuelto a la cordura sin tocarlos, desahuciados por los médicos que ella mandó de nuevo a sus hogares llenos de salud.
Personas con todo tipo de demonios dentro que llevaban revolcándose, gente que jamás había conseguido un ápice de tranquilidad y ella les devolvía su paz interior. Yo mismo vivía a más de 500 kilómetros y los recorrí en las peores condiciones que puede hacerlo un ser humano, si es que yo lo era. Entonces, a Sabana de la Mar se llegaba por Samaná, la única ruta para entrar al poblado. A mí me tocó esperar 3 días hasta que conseguí un yolero que se apiadó y me incluyó en el grupo que iba a cruzar la bahía. Solo cruzar esa bahía se convertía en una penitencia porque el peligro era grande. Cuando cruzamos ya estábamos en el poblado. Todo esto me sucedió por allá, por el año 1936. Llegué con dificultad y me extrañó tanto encontrar una población ajena a lo que yo venía a buscar. Como nadie es profeta en su tierra, mucha gente o desconocía su fuerza, o venía con la naturalidad y los poderes de la señorita Elupina Cordero, que no les daba importancia. Incluso algunos eran irreverentes con ella. Me tocó vivirlo desde que llegué, porque cuando me vieron arrastrar en el lodo del pequeño muelle, adivinaron mi intención. Ah, ese se le ve que viene para donde la bruja Lupina. Yo no conocía a la señorita Lupina Cordero, pero sentí deseos de responderles y lo hice como pude. Quizá los provoqué al alzar la voz como lo hice. No vengo donde ninguna bruja, vengo donde la enviada. Ustedes mismos díganme dónde queda su casa. Me armó la burla y uno de ellos se atrevió a señalar hacia el este. Mientras indicaba la ruta, mi vista tropezó con el caserío y con la cordillera que lo detenía allá atrás. Arrastrándome a mi modo, decidí parar frente a una casa. El recorrido me tomó 1 hora. Pregunté y justo allí estaba el lugar que yo buscaba. Deduje que eran como las 3 de la tarde. Lo percibí por el coraje con el que me quemaba el sol. Era una casa humilde, hecha de tablas de palma y techo de cana. La puerta que daba a la calle permanecía cerrada. Tenía una enramada grande de anexo. Entré y vi el espacio techado lleno de niños, de ancianos y de enfermos. No hablé con nadie más. Me fui directamente hacia la puerta, que quedaba casi en el fondo. Allí había una joven que parecía hecha por las mismas manos divinas. Su hermosura no podía ser real. Solo mirarla invitaba a la paz. Ella me miró con una suavidad que me hizo sentir la ternura. Hacía mucho tiempo que nadie me miraba así. Sacó las palabras de mis gestos, de mi mirada, y sin yo decirle nada, me respondió. La señorita comienza a trabajar después de las 6 de la tarde. Todas las personas que usted ve están primero. Espere su turno con paciencia que ella lo va a atender. Busqué un lugar y me arrinconé. La enramada cubría casi todo ese lado de la casa. El lugar parecía una capilla por los bancos y por el altar del fondo, que era una especie de santuario. Justo arriba del altar había una ventana de 2 hojas que estaba cerrada. La cana del techo reducía el calor. El poco fresco venía del mar. Esperaba junto a los demás y al rato empecé a hablar con algunos. Los niños hambrientos y los ancianos durmientes formaban una legión cuyo único fin era buscar el milagro de sobrevivir al hambre. Vivían bajo el amparo de la señorita. Entre los enfermos, gente con los más extraños males, me llamó poderosamente la atención un hombre que para hablar tenía que sacudir el rostro. Sus palabras salían de golpe. Insistía en decir que Trujillo era Dios. Ya Dios ha llegado a la tierra, decía. Trujillo es Dios, compréndanlo, Trujillo es el Dios que esperábamos. Créanme, señoras y señores, así pasó la tarde entera, diciendo eso y sacudiendo la cabeza con todo y el cuerpo. Hablando parecía que se iba a derrumbar hacia atrás. Había una mujer a mi lado. Me explicó que ese hombre quedó así después de los golpes que le dieron en la cárcel. Peores que ese vienen aquí, dijo otra. Yo los he visto peores. Sin embargo, los poderes de ella lo sanan. Se me despertó la curiosidad y le hice una pregunta. ¿Y desde cuándo le comenzaron esos poderes? Hace mucho tiempo, casi desde que nació. A partir de su bautismo, por las noches le brotaban 2 rayos de luz de sus ojos. Su mamá, que siempre veía eso, nunca se asustó. Sus padres murieron cuando ella era una niñita y la siguieron criando unas tías. Ellas con frecuencia le notaban sus virtudes. La niña rezaba mucho y veía imágenes de santos que luego describía a sus tías. Desde pequeña fue agradecida y desprendida. Todo lo daba.
Por las noches le gustaba contemplar la luna. Ya más grandecita se le declaró un problema en una pierna. Por cualquier cosita le sangraba. Nunca más se sanó de eso. A los 11 años la maestra comenzó a pegarle en la escuela por cada vez que leía peor. Era que estaba perdiendo la vista y la maestra no lo sabía. A los 12 se quedó ciega. Sus familiares preocupados la llevaron donde una psíquica. Sin darle informaciones sobre la niña, la psíquica la tocó y de inmediato percibió esa fuerza y se lo dijo a todos los parientes. La niña perdió la vista para siempre, no volverá a ver y morirá de ese pie. Pero no se pongan tristes ni maldigan su suerte, porque ella desarrollará poderes. Ha venido a la tierra a cumplir una misión, y lo más grande es que va a llegar a ser una santa. La muchacha que me hablaba era una de sus ahijadas. Se paró de repente dejándome con las palabras en el aire y corrió a separar a dos ancianos que se peleaban. Cuando la tarde comenzó a morir, encendieron las luces de unos candiles y poco a poco se hizo un silencio casi total. Solo se escuchaba al hombre que insistía en que Trujillo era Dios, que lo entendieran. Entonces, como si salieran del cielo, aparecieron las voces de un coro. Era algo divino. Extrañamente casi todos los niños habían desaparecido. Con el cántico, los enfermos que pudieron y los ancianos comenzaron a ponerse de pie y lentamente se fueron abriendo al ventanal de dos hojas que estaban sobre el altar. Lo que aparecía ante mis ojos me causó una impresión inmensa. Un manto blanco caía desde la cabeza hasta el resto de un cuerpo que estaba de espaldas. Entre la vestimenta blanca, al dar la vuelta se vio el rostro de una mujer con la mirada hundida en el horizonte. Era como que si mirara fijamente hacia un punto fijo donde estaba la divinidad misma. Tuvo un momento de gran fascinación. Me pareció ver dos chorros que salían de sus ojos, irradiando una luz que se comunicaba con el universo. El coro terminó de cantar y la señorita Lupina Cordero rezó a viva voz. Después comenzó a atender gente. Siempre permanecía al lado adentro del ventanal. Los turnos eran naturales, cada quien sabía cuándo le correspondía. Todo se hacía en silencio. ¿Ya encontraste lo que buscabas?, me dijo, como a las 2:30 de la madrugada, cuando llegó mi turno. Hablaba con una voz que parecía angelical. Mientras hablaba solo miraba hacia el frente. A esa hora la inmensa oscuridad se tragaba el horizonte, aunque ella no despegaba los ojos de ese punto fijo mientras escuchaba o tocaba algo. Yo no tuve que hablarle, no le di ningún detalle. Ella me tocó la cabeza y yo sentí que su mano recorría todo mi cuerpo. Eso sucedía en calma. Yo solo respondía a preguntas que tal vez eran imaginarias porque creo que no las escuchaba, pero estoy seguro de que ella me las hacía. Entonces volvió a hablarme con una voz celestial que no parecía venir de ella. Tienes una gran fe. Pasaste muchos sinsabores para llegar hasta aquí. Sin embargo, tu fe te ha curado. Levántate ya y vete, pero no abandones el poblado hasta pasados 3 días. Como Jesús cuando curaba a los enfermos. Eso fue todo lo que me dijo. No se movía ni gesticulaba. Al instante mi asombro fue tal que enmudecí. Eran 36 años arrastrándome toda la vida sin levantarme, sin caminar. Aquello era más que un milagro. Tanto me emocioné que no pude hablar, ni las gracias le di. A lo mejor ya puedo caminar, pero perdí el habla, pensé. Entonces sentí que ella me habló por nueva vez. También puedes hablar, vete. Camina y habla todo lo que quieras. Cuéntales a todos que me conociste. Diles que el Señor y tu fe te curaron. Y recuerda que por el dolor las almas se elevan. Eso me dijo mientras yo comenzaba a caminar con mis propios pies, pero aún así no le pude dar las gracias. Ni siquiera me arrodillé, pues pensé que era volver al suelo del que venía, y eso me aterró. Me fui alejando con el haz de la luz, que despedía su mirada, esa luz que la envolvía toda. Terminé de pasar la noche en la enramada con esa inconfundible sensación de que ya podía caminar como los demás. La alegría que tenía era tan inmensa que lamenté no tener con quien compartirla, pues los demás parecían indiferentes. No veían el grandioso milagro que se había hecho en mí. Pensaba en mi mamá. Si me viera la pobre, tanto que ha sufrido por mí. Al día siguiente ayudé un poco en los quehaceres de la casa. Había que mantener un silencio ritual. La señorita Lupina Cordero dormía mientras la claridad permanecía.
Cuando me quedé inactivo, salí a dar una caminadita por el poblado. En un santiamén caminé una por una las calles de piedra y de polvo. Un rato después, al volver, distribuían la comida. Había para todos. Volví a ayudar en lo que fuese necesario. Comí, recogí los platos y las cucharas regadas, y volví a salir a las calles. No había andado mucho, cuando me percaté de la nublazón que forró todo el cielo. Una brisa con una fuerza creciente comenzó a estremecer todo el poblado. Truenos y relámpagos atemorizantes comenzaron a sentirse de repente. Con la misma prisa que llegaron se impuso una oscuridad que se hacía cada vez mayor. Eran como las 3 de la tarde, cuando comenzó a caer una llovizna, amedrentando el polvo que levantaba la brisa. Luego siguió tomando fuerza hasta convertirse en un fuerte aguacero. La lluvia y el viento siguieron acrecentándose, y en un momento de gran intensidad el mar se levantó convertido en monstruo. Entonces todos, asustados, comenzaron a salir de las casas. Como el mar siguió embraveciendo, a la gente le fue entrando la desesperación, dado que el mar no cedía. El pánico se acrecentó y todos empezaron de repente a tirarse en las calles y a pedir misericordia. En ese momento fue que vi cruzar a las 3 ahijadas de la señorita Lupina Cordero, que iban con las 3 cruces. Delante parecía ir a la misma señorita en persona. Casi creo haberla visto. Yo, queriendo prestar cualquier ayuda, solo pensaba en mi mala suerte. Eran 36 años arrastrándome y ya. Al verme sano, venir morir un día después era algo muy duro. Eran 36 años arrastrándome y ya. Al verme sano, venir a morir un día después era algo muy duro. Ese día comprobé que en la vida de una persona no todo es amargo, algo atractivo debe de tener. Eso lo percibo ahora, después de tantos años, que por fin he vuelto a visitar a Sabana de la Mar, donde estábamos parados en este momento. Aquí fue que plantaron las 3 cruces. Parece que de las 3 solo queda esta. Todo ha cambiado mucho. Ese edificio que vimos, donde construyeron la capilla, el convento y el colegio, ahí era su casa. Tiene un tamaño mayor porque se le incluyeron las propiedades de los lados. Supe que eso fue construido en los años 70. Todas sus pertenencias están en una cripta que hay detrás de la capilla. El altar que ella usaba, usted puede verlo, porque se localiza entre la capilla y el edificio del colegio. Después que me curó, volví a Sabana de la Mar una sola vez, y ya hacía un año que ella había muerto. Aquí mismo, donde estamos ahora, me contaron cómo fue su fin. Y no me sorprendió nada. La señorita Lupina Cordero se rascó en la pierna que siempre tuvo afectada. Le dio una comezoncita y se rascó. Al instante se le abrió un chorro de sangre que le brotó con presión. Comenzó a desangrarse a prisa. Sus ayudantes más cercanos trataban de convencerla, pero ella con una decisión categórica no quiso que trajeran ningún médico. No, no busquen a nadie. Esa es la voluntad de Dios lo que está sucediendo. Y sonrió. Así sonriente se durmió para siempre. Eso fue en 1939 y todavía se ven los milagros que sigue haciendo. Una mujer común no podía hacer todo lo que ella hizo, y usted que viene por primera vez a este pueblo ha tenido una suerte enorme de encontrarme porque yo tenía 40 años sin venir aquí, y no creo que me dé mucha vida para volver. Pero escriba lo que le digo, y cuénteselo a la gente. Dígale que eso me lo pidió ella. Soy testigo de eso porque ella no solo me curó, sino también yo pude ver que cuando se plantaron las 3 cruces aquí, solo en ese momento fue que se detuvo la montaña de agua en que se había convertido el mar. Entonces cesó la brisa y también la lluvia. El mar retomó su serenidad, desapareció la nublación y hasta salió el sol. Fue un sol poco luminoso y parecía tan cansado que se fue acostando poco a poco sobre la quietud del mar. Cada quien habrá creído lo que quiso, pero yo, aquí, junto a esta cruz, pienso que se trató de otro de los milagros de la señorita Lupina Cordero, porque ella siempre fue una santa, lo es. Pídale con fe lo que usted quiera y verá.